Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 24 minutos, 10:24 minutos. Llegamos a esta sección de El Solidario Vive la Noticia con un tema muy importante que es el análisis de lo que hoy está ocurriendo en el contexto nacional a propósito de la Semana Santa y de los viacrucis que los colombianos tenemos que estamos padeciendo en algunas situaciones complicadas hoy a nivel de nuestro país en diferentes ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, y por eso pues queremos en el día de hoy participar de este espacio. Estamos a la espera de nuestro invitado en el día de hoy, esperamos ojalá se pueda conectar, pero mientras tanto vamos haciendo un contexto de lo que son estas estaciones, una manera didáctica de mirar cada uno de los temas que desde nuestro país se viven y que desafortunadamente pues afectan en una u otra medida a los colombianos, especialmente pues lógicamente a los colombianos de a pie. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar de esa primera estación haciendo ese paralelo con lo que sucedió hace más de 2000 años con lo que en esta Semana Santa denominamos el Vía Crucis. Pero aquí el Vía Crucis lo trasladamos a nuestra realidad colombiana y a lo que hoy está sucediendo. Entonces, por eso esa primera estación dice, la reforma política permitiría mejorar esos procesos electorales y la participación de los entes de control de este país. Entonces, aquí, en ese sentido, pues tenemos que decir que esa reforma política se hundió. Se hundió porque realmente la mayoría del Congreso de la República, como bien nos hacía referencia en la editorial nuestro gerente Carlos Arturo Rico Godoy, pues no quieren cambiar las cosas y quieren seguir manteniendo todas esas prácticas corruptas por parte de muchos de los congresistas de nuestro país para mantenerse ahí y que se dan con la compra de votos, con esas campañas realmente donde dejan mucho que desear y pues quieren allí seguir manteniendo esa situación y recurren a lo que sea. Por eso, esta propuesta que presentó el Gobierno Nacional de Reforma Política en el mes de septiembre del año pasado era una de las primeras iniciativas legislativas para llevar a los cambios en nuestro país que se necesitan. Esta reforma de la Constitución proponía implementar algunas de las propuestas que había hecho el presidente Gustavo Petro en su campaña. Es así como se radicó el proyecto en el Congreso y pues se buscaba garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y también cumplir con los acuerdos de paz. Se necesitaba una coalición legislativa que le diera amplias mayorías al gobierno para que así a la luz de la opinión pública, la reforma pudiera avanzar sin tropiezos en este primer semestre. Pero desafortunadamente, pues esto no fue así, a pesar de que la propuesta iba, pues bien. Esto también tocaba callos, como dicen ahí, iba en contra también de esos intereses de los famosos varones políticos que hoy desafortunadamente persisten en nuestro país y que tienen asiento en el poder del Congreso. Allí se trataba de establecer en esta reforma listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer, lo que se llaman las listas cremalleras para las elecciones del Congreso, a los consejos y a las asambleas. La idea era eliminar el voto preferente, en el que el elector pueda votar por candidatos individuales y que ha sido criticado por muchos expertos, pues esto debilita la coalición de los partidos y mantiene los cacicazgos. Entonces, esta iniciativa ya había sido presentada en varias oportunidades al Congreso de la República y desafortunadamente siempre ha sido derrotada por esos políticos tradicionales que perdieron peso en el Congreso y que
que desafortunadamente pues hoy están allí instalados en el mismo. Entonces, esa es la situación de esta primera estación que hoy tenemos que hacer referencia, que es el hundimiento desafortunado de la reforma política en nuestro país. Bueno, son las 10 de la mañana, 29 minutos. Creo que ya nuestro invitado, Paulita, me dice si nuestro invitado ya está por ahí en línea. Bueno, ya estamos aquí ya estableciendo, ya tenemos comunicación con nuestro invitado del día de hoy. Para las personas que también se están conectando, yo quiero pues darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, recordemos, abogado, defensor de derechos humanos y representante a la Cámara de Bogotá por el Polo. Doctor Alirio, tenga usted muy buenos días y gracias por estarnos acompañando en nuestro programa El Solidario. Muy buenos días para todos y todas en el programa El Solidario, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, sí, señor, nos alegra tenerlo aquí en este espacio, en nuestro programa, donde nuestros seguidores también están muy atentos. Bueno, entrando aquí de una vez, doctor Alirio, en materia, ya nuestro compañero Miguel Camacho nos habló un poquito acerca de esa primera estación. Vamos a hablar de estas 14 estaciones del Vía Crucis en este momento de los colombianos. Ya Miguelito nos hacía una contextualización de la primera estación de la reforma política que pues permitirá o no mejorar los procesos electorales y esa participación de los entes de control del país. Miguelito, ¿le parece si vamos de una vez a nuestra segunda estación? Sí, vayamos con la segunda estación y dándole saludo a Lidio por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Ya hablamos un poquito del hundimiento de esa reforma política que es nuestra primera estación. Y Paulita pues tiene ya el conteo, bueno, nos dice de qué se trata la segunda estación. Bueno, doctor Alirio, ¿por qué la reforma a la salud está en esa crisis cuando el interés pues es mejorar la atención y la cobertura en parte de esta propuesta, doctor Alirio? Bueno, mira, yo pienso que la reforma a la salud va a pasar en el Congreso. Anoche, pues ayer en la tarde se presentó ya la ponencia. Se había dicho que los liberales, que el partido de la U, que los conservadores no iban a firmar, pero efectivamente suscribieron la ponencia. Creo que fue un error que el gobierno negociara con los directorios de los partidos y no con las bancadas. Me parece que eso hay que corregirlo a futuro porque indudablemente, por poner un ejemplo, el presidente Gaviria no es el que coordina la bancada ni es el que toma las decisiones en el Congreso, como no es tampoco Dilian Francisca o cualquiera de los directorios de los partidos. Desde mi punto de vista, la reforma va a pasar. Si uno compara las reformas que presentaron los otros partidos de manera paralela, lo que uno encuentra es que en lo fundamental estas reformas son compatibles. A mi manera de ver, lo que yo siento es un protagonismo donde partidos diferentes al partido de gobierno y diferentes al gobierno, pues quieren figurar en una reforma que es fundamental porque es para la vida de los colombianos. Entonces, temas como la salud primaria, temas como el pago directo de la ADRES a todas las IPS, el tema de fondear el sistema de salud y demás, son temas que están en todas las reformas. Creo que lo que quieren hacer los partidos es que los créditos de la reforma no queden exclusivamente en manos del gobierno, en manos de la ministra, del presidente o de la bancada del pacto histórico. No va a ser fácil el proceso, ellos van a tratar de peluquear las reformas, vamos a mirar a ver si lo fundamental pasa, y bueno, yo estoy optimista de que podemos sacar adelante esa agenda del cambio. Bueno, doctor Alirio, usted ha dicho algo muy importante y es que estos procesos no van a ser fáciles en cuanto a las reformas que se vienen de la salud, a esa reforma pensional también. Y hablemos de una vez, vamos a nuestra tercera estación. Bueno, sabemos que se proyecta una reforma pensional para ampliar beneficiarios y disminuir pues esa brecha que existe con las personas en edad de jubilación. ¿Qué opina usted acerca de esto, doctor Alirio?
Bueno, mira, es importante tener claro que se requiere en Colombia una reforma pensional por varios temas. El primer tema, porque el 75% de los adultos mayores, hombres y mujeres que han trabajado toda la vida, no tienen pensión y necesitamos generarles una renta básica, un ingreso mínimo a esos colombianos y colombianas que trabajaron toda la vida y hoy no tienen ningún ingreso. Y por otra parte, necesitamos balancear el sistema, porque hoy Colpensiones paga más o menos 2.600.000 pensiones y no tiene recursos, mientras que los fondos privados tienen más de 350 billones de pesos en las arcas y solo pagan 250.000 pensiones. Es decir, más del 90% de las pensiones las paga el sistema público. Lo que se va a hacer entonces es crear un sistema de pilares donde hasta 3 salarios mínimos, que es lo que gana el 90% de los colombianos, cotizan de manera obligatoria al sistema público, que es lo que se llama el pilar contributivo de Colpensiones. Y a partir de los cuartos salarios mínimos van a ir a los fondos de pensiones. Desde mi punto de vista, algo que yo voy a sugerir en la reforma es que de los 4 salarios mínimos legales en adelante no sea obligatorio ir a los fondos de pensiones, sino que sea voluntario permanecer en el sistema público o en el sistema privado. De tal manera que esa reforma pensional lo que permite es balancear la regla pensional universal de que los jóvenes cotizan para poder subsidiar y pagar las pensiones a los adultos mayores que están pensionados o que no tienen ingreso. Y obviamente ese balance económico pues también va a generar mayor justicia social en Colombia. Así es, doctor Alirio. Bueno, aquí nuestro compañero Miguel Camacho va a seguir con la siguiente, o sigue con la 4ª estación, pero antes de esto aquí nuestros seguidores también nos han dejado pues comentarios. Aquí Neida opina, el Vía Crucis es el alza de los precios, la economía que ha afectado, pero sobre todo a las familias más vulnerables. Fabiola nos dice, gracias a Dios se cayó la primera estación. Estaba tremenda esa reforma política. Dios permita que no pase a esa segunda estación de reforma a la salud. Un verdadero viacrucis, Fabiola Narváez. Bueno, aquí nuestros seguidores nos están muy juiciosos ayudando a opinar sobre esos viacrucis que pasamos los colombianos. Doctor Alirio, quisiéramos preguntarle, pasando a esta 4ª estación, ¿por qué los entes de control pues han generado como una arremetida con respecto a esas propuestas del gobierno? Quisiéramos saber qué está pasando con esa independencia y sobre todo también con esa neutralidad que debe existir en estos casos. Bueno, mira, yo creo que lo que está pasando es lo que ya estaba anunciado. Desde que nosotros estábamos en la campaña, tanto al Congreso como a la presidencia, sabíamos que los órganos de control eran del duquismo. Sabíamos que el fiscal general era amigo personal, compañero de muchos años del presidente de la República, y sabíamos que la procuradora pues había sido ministra de Justicia y que eran personas muy allegadas al presidente Duque. Es lamentable que hoy ellos actúen más como jefes de oposición que como órganos de control. Yo creo que el país ya se dio cuenta de que esa estrategia de ellos pues lo que afecta es la institucionalidad, afecta la democracia y esperamos pues que esto se corrija. Pero sabíamos que esto iba a pasar y lamentablemente pues está pasando. Así es, doctor Alirio. Bueno, aquí avanzando porque el tiempo nos apremia y quisiéramos tocar todas estas 14 estaciones que se han convertido en un viacrucis para los colombianos. 5ª estación. Aquí hablamos de que se han hecho esos avances para la paz total de nuestro país. Yo quisiera preguntarle, doctor Alirio, ¿cree usted que este anhelo definitivamente se podría convertir en un viacrucis para los colombianos?
Bueno, mira, yo creo que el viacrucis más fuerte es la guerra, es la violencia, es ver esos 9 soldados, casi niños, algunos de ellos que fueron asesinados esta semana en el Catatumbo. Y precisamente cuando el presidente Gustavo Petro compromete como uno de los ejes fundamentales de su gobierno la paz total, es porque ha hecho una propuesta desafiante para los colombianos. La propuesta es sentar en mesas de diálogo a todos los actores armados. Ya hay una mesa con el ELN que a raíz de estos hechos graves, condenables, rechazables, pues se tiene que pasar a un proceso de cese al fuego lo antes posible. Ya las 2 disidencias de las FARC han manifestado que quieren también sentarse a dialogar, y más de 14 grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo y varios grupos a nivel territorial, han manifestado y han sacado comunicados públicos diciendo que se quieren acoger a la paz total. Yo sé que no es fácil acomodar esa foto a los grupos sendados, yo sé que es muy desafiante lo que quiere hacer el presidente, pero nosotros ya hemos tenido procesos de paz parciales. Si ustedes recuerdan, cuando se expidió la Constitución del 91, se negoció con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, pero la guerra siguió porque no se negoció con el ELN ni con las FARC. Cuando se hizo el proceso de paz con los paramilitares, pues siguieron las guerrillas. Y ahora lo que quiere el presidente es hacer el proceso con todos los actores, tanto los que son de carácter político como los que son crímenes, organizaciones armadas de alto impacto. Yo creo que las cosas no van a ser fáciles, pero creo que la única guerra justa es la guerra por la paz. Bueno, doctora Lirio, bueno, ahí con esto quiere decir que los colombianos tenemos una esperanza de que se pueda lograr esa paz que tanto necesita nuestro país. Doctora Lirio, 6ª estación. Es un verdadero viacrucis, pues la migración mundial en el marco, bueno, de lo que pasó esta semana en cuanto a los quemados, a estos migrantes quemados en México, entre ellos, pues algunos compatriotas colombianos también. Yo sí quisiera saber, doctora Lirio, qué está pasando con esta ola de, pues, exponencial migratoria que estamos viviendo también acerca de este suceso, como ya lo decíamos, si no estoy mal, fue el 29 de marzo, el pasado miércoles, con pues estos migrantes quemados en México. Bueno, sí, mira, es una tragedia que lo ha reconocido Naciones Unidas a nivel internacional y el ACNUR, que es el órgano especializado en el tema del refugio y de la migración. Y es que en este momento tenemos más de 70 millones de personas en el mundo que están en una situación irregular o en una situación migratoria. Y obviamente muchos países han estado haciendo muros o tratando de evitar que la gente cruce las fronteras. Y de alguna manera Estados Unidos es el que define la política migratoria de México en Europa, y se hunden lanchas informales atiborradas de refugiados, de personas que están huyendo porque tienen hambre, que están huyendo de conflictos o simplemente están huyendo de fenómenos de cambio climático. Cada vez son más los desplazados ambientales, es decir, la gente que migra porque ya no puede producir alimentos, porque ya no tiene trabajo, bueno, por muchos de estos temas. Entonces creo que se necesita aplicar el derecho internacional, aplicar el derecho de los refugiados. Los refugiados son seres humanos, no pueden ser atiborrados en cárceles o en sitios de tránsito o en condiciones infrahumanas como las que dieron lugar a que estas personas murieran allí quemadas. Entonces es un desafío para la humanidad, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en Colombia, no solamente por los desplazados internos, sino por todo lo que está pasando en el Darién, en esa zona terrible de tránsito de miles y miles de personas que están pasando por Colombia en la ruta hacia los Estados Unidos. Creo que hay que mirar cómo humanizamos estas políticas y cómo somos más piadosos. Bueno, ya ahora sí tenemos comunicación con nuestro compañero Miguel Camacho. Miguelito, vamos con la 7ª estación.
Esta séptima estación tiene que ver con lo que hoy están sufriendo muchos colombianos con el viacrucis de las empresas de aviación. Ya hay dos empresas que pues han colapsado y pues que ha salido mucha gente desafortunadamente con tiquetes engañada. ¿Qué podemos decir al respecto de esta séptima estación, doctor Alirio? Bueno, es muy lamentable que estas empresas se hayan arruinado, se hayan insolventado, pero eso también refleja el problema que tenemos en Colombia de la falta de competitividad de las diferentes empresas, de los monopolios que se están dando especialmente alrededor de Avianca y de que no haya una empresa estatal fuerte que podría ser en este caso Satena para que pudiéramos tener una cobertura a muchos territorios que necesitan de este servicio. O sea, la aviación no es un lujo, la aviación para mucha gente pues es una primera necesidad, el transporte es una necesidad vital para las personas, para los negocios, para las transacciones, por supuesto también para el turismo. Creo que el ministerio lo que está a su alcance para evitar que estas empresas pues caigan en insolvencia y que se le haga fraude a las personas que están buscando tiquetes baratos y que están buscando tiquetes por las diferentes plataformas. Creo que a futuro pues hay que afianzar más este tipo de controles para que no tengamos empresas casi fantasmas, porque son empresas que alquilan los aviones, que pagan los aeropuertos, que tienen créditos para el pago de la gasolina. Y bueno, es una industria que se maneja en dólares, los técnicos, los pagos de aeropuertos y demás. Y obviamente con la devaluación del peso y el reajuste del dólar, pues eso también ha impactado las tarifas y creo que hay que tener políticas más claras y de más largo plazo para garantizar que todos los colombianos y colombianas podamos viajar a los diferentes destinos en Colombia o fuera de Colombia a precios que sean razonables, que sean justos y que permitan que el país se desarrolle. Bueno, aquí pasando a nuestra octava estación, ya para finalizar, como le hicimos aquí el premio, el tiempo nos apremia y pues queremos trabajar todas estas 14 estaciones. Doctor Alirio, vamos con la octava estación. Hablemos un poquito de los intereses que por estos días el Banco de la República ha tomado la decisión de bajar los intereses. ¿Cree usted que esto sería una forma de aliviar ese viacrucis y pues una estrategia pues bajando los intereses de algunos bancos de nuestro país? Bueno, yo creo que esa es una buena decisión, bajar las tasas de interés para tratar de que no se dispare la inflación y que no haya tanta especulación. Lo hemos visto con algunos bancos en tarjetas de crédito que redujeron a la mitad, redujeron en un 50% las tasas de interés y creo que pues todos los bancos deberían ajustar. Vamos a la novena porque ya el doctor Alirio nos habló un poquito de la baja y pues la favorabilidad que tiene el bajar los intereses en algunos bancos de nuestro país. Entonces pasamos a la novena estación, Miguelito. Bueno, la novena estación tiene que ver con los trabajadores de la salud. Los médicos pagan su propio viacrucis con las renuncias masivas ante universidades tras los altos costos que vienen en sus declaraciones de renta. Bueno, sí, mira, ahí hay un problema que hay que resolver. No sé si lo podamos resolver con el Plan Nacional de Desarrollo, porque no sé cuál es la posición del gobierno, pero efectivamente nosotros necesitamos posibilitar que los médicos sigan ejerciendo su profesión en los diferentes sistemas públicos y privados que prestan la salud y que eso pueda ser compatible con el tema de la cátedra universitaria, porque obviamente pues siempre los alumnos o los estudiantes de las diferentes áreas de la salud se forman con los expertos, los que tienen mayor experiencia, que son precisamente los médicos, los especialistas, los cirujanos, bueno, todos los que están trabajando en el sistema de salud. Entonces hay que mirar por qué razón hay un efecto no previsto o no deseado que hace que hoy estén renunciando a la cátedra universitaria los trabajadores de la salud.
Bueno, entonces trabajadores de salud también cargan su propia cruz. Ascendemos rápidamente hacia el Calvario con la estación número 10, 10ª estación. ¿Está pagando el negro Over su propio viacrucis tras su detención y la de su pareja? Bueno, los grupos criminales tienen que ser sometidos a la justicia. Obviamente se debe hacer con el respeto al debido proceso. No conozco más allá de lo que ha salido en la prensa, pero pues habría que mirar que no hay delitos de sangre o que el Estado no puede vengarse con la familia, pero pues si la esposa de Over está comprometida en actividades ilegales, pues debe responder ante la justicia. 12ª estación. ¿Vive un verdadero viacrucis el hijo del presidente Nicolás Petro tras su investigación sobre dineros ilícitos en su campaña? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, yo quiero expresar toda la solidaridad al señor presidente, porque sé que es una persona que ha hecho toda su carrera y ha trabajado toda su vida contra la corrupción, contra la parapolítica, contra la financiación ilegal de campañas, contra el Estado mafioso y demás. Y pues es muy doloroso para él tener que pedirle hoy a las autoridades que investiguen a su hijo, y esperamos pues que obviamente la justicia actúe, y queda claro que este gobierno, el presidente, no va a tolerar ningún tipo de corrupción, ni tanto por miembros de su familia, ni por funcionarios públicos que puedan eventualmente cometer delitos o actos de corrupción en el ejército. Hay que buscar que se esclarezca lo que pasó. Bueno, son las 9:57, nos quedan 2 estaciones, voy con la penúltima y ya vamos finalizando. Doctora Lirio Uribe, frente a la 13ª estación, no para el viacrucis de Aida Merlano en la cárcel, y ahora con la denuncia a los integrantes de la familia Char. Bueno, esperamos que precisamente ella ha regresado a Colombia, ha venido a responder ante la justicia, y esperamos que coopere con la justicia, que diga la verdad y que también pues devele la corrupción en la política en ese departamento y en la región de la costa. Bueno, sigue con la última. Bueno, ya Miguelito, vamos terminando aquí nuestras 14 estaciones, y esta 14ª estación sí que ha sido dura, bueno, terrible para todos los colombianos. Doctora Lirio, un verdadero viacrucis estamos viviendo todos los colombianos por el daño de las carreteras, de las vías, esas riberas de los ríos, pues tras esta fuerte ola invernal por la cual estamos atravesando. ¿Qué opina usted acerca de este viacrucis que venimos pasando los colombianos y que pues en estos últimos días pues ha sido terrible? Se nos ha reiterado más el daño de nuestras vías y carreteras. Bueno, sí, mira, hay un pasivo impresionante en el país frente al tema de las vías terciarias, de las vías importantes. Obviamente, desde el año pasado, desde septiembre, el presidente de la República había anunciado que íbamos a tener una ola invernal impresionante. Estos son efectos también del cambio climático, de la variación del clima, de lluvias ininterrumpidas que se han presentado en los últimos meses, y habrá que mirar hacia futuro cómo podemos hacer una mayor planificación para evitar los impactos que siempre son sobre las comunidades más débiles, sobre las zonas más apartadas, y que obviamente esto ha llevado a una crisis económica también por el encarecimiento de los alimentos en el país. Bueno, Miguelito y al doctor Alirio, ahí teníamos nuestras 14 estaciones, pues bueno, todo este viacrucis. Aquí, viacrucis es lo que tenemos los colombianos, no lo podríamos, bueno, aquí en este momento lo resumimos, aquí muy cortico, en 14 estaciones, pero yo creo que si nos ponemos a sacar el propio viacrucis y las estaciones de los colombianos, estaríamos como infinitos, porque tendríamos más estaciones. Doctora Lirio, ese mensaje final para todos nuestros seguidores, para nuestros docentes, porque eso es otra parte dura, ese es otro viacrucis duro que vive la parte de la educación en nuestro país. Entonces, ¿qué mensaje les podemos dejar a ellos ya ahorita que entramos a esta Semana Santa, esta Semana Mayor? ¿Qué mensaje para ellos, doctora Lirio?
Bueno, primero que sea una semana de reflexión, una semana de familia, una semana también para compartir y obviamente para apoyar los cambios que queremos hacer en Colombia. Este año 2020 es el año de las reformas, es el año de los cambios. Muchas gracias por la invitación y feliz Semana Santa para todas y todos. Doctora Lirio, a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico y bueno, pese a la dificultad que tenemos aquí para la comunicación, pudimos hablar algo de estas estaciones y de este Vía Crucis que viven realmente los colombianos. Muchísimas gracias, doctora Lirio, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Buen día.